Bueno, hola. Hoy les voy a hablar de los sastres en la época de la colonia en Santa Fe de Bogotá. Como bueno, lo primero es que no encontré un sitio exacto para hacer el video como raro. Y si ustedes quieren aconsejarme dónde se puede haber hecho o darme pues cualquier consejo en general, pueden decírmelo pues acá abajo del video. Entonces lo que se me ocurrió fue que podíamos grabarlo donde un sastre en este momento, pues para que nos mostrara más o menos cómo era la labor que se desarrollaba y la que desarrollan ellos pues de todos modos actualmente, los pasos básicos, y pues poder ver un poco precisamente de eso, de la labor. Y nada, nos vamos a basar, pues me voy a basar para eso en el estudio que hizo Diana Rodríguez Farley, y pues también les dejaré toda la bibliografía acá abajo como siempre. Bueno, entonces encontramos que desde mediados de 1500 se establecieron los primeros talleres artesanales de peninsulares en Santa Fe, Bogotá, pues para llevar a cabo todas estas labores mecánicas manuales como la sastrería. Respecto a si eran un gremio o no, hay pues las dos teorías, una que defiende que obviamente pues que sí, que estaban agrupados y agremiados, y otra pues que evidentemente no, que eso se fue dando fue más hacia finales de 1700, ese proceso de agremiación, porque antes, en la época que estamos tratando sobre todo, realmente no se ve que estuvieran muy jerarquizados. Entonces, para esta época encontramos que la ciudad se desarrollaba en torno a la Plaza Mayor, a la Plaza de Bolívar. Y pues digamos que todo el crecimiento urbano estaba distribuido entre el río San Francisco y el río San Agustín. Entonces podemos ver que cuánta población había para la época. Se encuentran gracias a los censos que más o menos hacia 1623, y pues también algunos autores que ya les dejaré acá abajo, había más o menos 3.000 peninsulares, 3.000 españoles, y con indígenas que vivían en las zonas periféricas, como era la zona de Santa Bárbara y la zona de las Nieves, se completaban más o menos 10.000 personas. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Pues si había 10.000 personas, ¿quién iba a cubrir las necesidades de lo que sería, digamos, el vestirse? Bueno, a lo largo de este periodo, entre 1600 y 1650, podemos encontrar que uno de los colectivos más grandes de artesanos, pues no era únicamente el de los sastres el que había, sino había muchos más, como los plateros, como los confiteros, bueno, etc, etc, etc. Era el de los sastres. ¿Por qué? Pues por lo que les decía de que había la necesidad de cubrirse, de vestirse, entonces fue uno de los más grandes que hubo. Se puede encontrar, basado en los estudios que hizo Diana Rodríguez en el archivo de Bogotá, que había más o menos en esa época unos 120 sastres, y más o menos sombrereros 31 y zapateros 69 en esa época. Entonces pues así más o menos se pueden hacer la idea de cuánta gente estaba cubriendo las necesidades básicas del vestir en esa época o en ese momento. Bueno, entonces se preguntarán cómo aprendían en la época, porque pues evidentemente no existían todas estas hermosas academias donde aprendemos ahora, o tal vez donde no aprendemos nada, pero bueno, ese es otro tema. Entonces se aprendía por medio de conciertos de aprendizaje que se hacían entre el sastre y el que iba a ser pues precisamente el aprendiz. Entonces por medio de esto lo que pasaba era que el que era el sastre accedía a fuerza de trabajo, y pues bueno, daba el aprendizaje a la persona, y también pues ese aprendizaje podía variar pues, dependiendo. Había uno que duraba entre 2 años y otros que alcanzaban a durar hasta 4 años. Entonces era algo como muy variado, no era como que estuviera súper rígido que duraba un tiempo exacto o así. Otra cosa que pues cabe como resaltar respecto a toda esta labor de la sastrería es que algo muy importante pues para la época, que ustedes tal vez lo pueden ver normal ahorita, pero en esa época era como super sui generis, era que empezaron a integrarse personas de todas las calidades, o sea, diga usted afro, diga usted indígenas, mulato, mestizo, bueno, todo tipo de personas, y como en ese momento la sociedad estaba muy dividida por clases, pues entonces digamos que era muy bueno porque permitía que se integrara. Pues digamos para los indígenas fue una forma como de mejorar su movilidad social, su rol dentro de la sociedad, pero esto también conllevó a que los españoles se fueran alejando un poco de esta labor, precisamente por ello, porque pues se estaba dando la integración de todo ese tipo de personas de todas las calidades. Entonces, como les decía, los indígenas vieron en este oficio un aliciente para su integración en la sociedad. Pero pues bueno, la mayoría de los que desarrollaban el oficio eran entonces mestizos, indios, también había mulatos, naturales del Nuevo Reino y españoles, aunque como les decía, estos se fueron alejando un poco lentamente de esta labor. Y pues esta labor de sastre de todos modos estaba jerarquizada en maestros, oficiales, aprendices
Y pues igual, digamos que no siempre recaía la labor de ser maestro en indígenas, más bien era muy escasa las veces que recaía en indígenas, casi siempre era más hacia los españoles. Respecto a estos indígenas que lograron reconocimiento o que sí llegaron como a ser maestros y a tener un puesto importante gracias a su labor de haber sido sastres, pues se pueden encontrar precisamente a Diego Hernández, a Lázaro Paipa y a Luis Jiménez, que o llegaron a tener tienda, pues su propia tienda, lo cual era pues muy importante en la época, o a tener muchos bienes entre los que se cuentan como cuadros propios. Entonces pues eso pues me parece súper chévere como recordarlo para tener también memoria como de esas personas indígenas que llegaron a tener una buena posición en la sociedad gracias a esta labor de, pues, de artesanos y sastres. Bueno, entonces dentro de la ciudad los espacios no estaban especializados todavía, entonces adivinen qué. Bueno, que esto va a pasar acá también porque realmente con lo caro que está todo yo creo que vamos para lo mismo en la época colonial, y es que todo era una unidad, por lo cual el taller del sastre también era su casa y pues era su tienda. Entonces cuando el aprendiz llegaba, pues era aceptado por el sastre para aprender, llegaba a vivir a su casa. Entonces era como si lo adoptaran por ese tiempo que les dije que podía ser de 2 a 4 años. Y digamos que lo que se hacía... lo que el sastre tenía que cumplir era, bueno, además de enseñarle, era también darle vestido al aprendiz que aceptaba, darle de comer y también curarlo cuando se enfermaba. Y el que iba a ser el aprendiz se comprometía, como en las épocas de ahora todavía pasa, a no huir o escaparse. Bueno, entonces respecto al aprendizaje encontramos que los saberes concretos a enseñar por parte del maestro era el cortar, el coser, y entregaban una herramienta necesaria para este ejercicio al aprendiz, que eran las tijeras, el dedal, la aguja, y al final, al final de todo el aprendizaje les entregaban un vestido nuevo. Bueno, respecto a las herramientas que utilizaban en los talleres de sastrería, pues tenían muchísimas, que creo que no las voy a recordar todas, pero bueno, entre esas obviamente están las tijeras, la aguja, el dedal que vimos que le daban a todos los aprendices cuando se graduaban. También tenían armarios, tenían cajones, tenían cinceles, tenían varas para medir, tenían... bancos, unos más altos y otros más bajos, precisamente por lo que estaban jerarquizados diferente. Entonces en unos se sentaban los que eran los maestros y los oficiales, y en otros se sentaban los que eran los aprendices. También tenían los libros de patronaje, pues que en ese momento no eran libros de patronaje, eran los libros de trazas. Y respecto a esto hay algo muy importante, porque no se sabe todavía si acá como tal llegaron los libros de trazas oficiales que había en España. Entonces pues no se sabe exactamente si hubo como un modelo regular de todos los sastres para seguir el patronaje en ese momento, en la época colonial, o si eran los moldes que ellos mismos hacían, los patrones que ellos mismos hacían, puesto que cada sastre era muy celoso y generalmente los guardaban muy bien, entonces era como su tesoro ahí. Respecto a las materias primas, encontramos que en esa época venían de España, obviamente, también de nuestra querida China, como la mayoría de las cosas que encontramos hoy, también de Quito, o pues de la tierra, de acá precisamente, de la tierra, les decían. Respecto a las cosas que circulaban también para decorar los vestidos, ¿no? Porque pues obviamente no eran tan sencillos como en este momento, pues se podían encontrar en las tiendas de la ciudad, mangas, borlas, pasamanos, flecos, encajes y muchísimas cosas más que obviamente tenían un precio un poco alto, pero pues era lo importante para decorar muy bien sus trajes. Bueno, y en esa época, en el momento colonial, también encontramos que los sastres debían competir muchísimo con todas las mercancías que llegaban a las tiendas de trato de la ciudad, al igual que con las cosas que pedían las familias de élite a los mercaderes pues que les importaran, pero de todos modos siempre hubo uno que otro sastre que logró llegar a coser para la élite y pues que tuvo un puesto importante dentro de la sociedad, como les nombré anteriormente, los tres que pues se logró encontrar a través del archivo en los estudios de Diana Rodríguez, que pudieron tener como un buen nivel de ascenso dentro de la clase social del... Bueno, para el censo de 1778, que ya es mucho más allá, yo sé, porque estamos hablando de una época más temprana, pero para esa época ya se puede ver que había una plaza comercial de artesanos en la zona de las Nieves. Entonces, pues digamos que ya había como un agrupamiento.
pero realmente digamos que los sastres más solicitados eran los que se encontraban en la Plaza Real, pues acá alrededor de la Plaza de Bolívar. Y pues nada, quiero agradecerle obviamente al señor Dagoberto por ayudarnos a hacer el video y por dejarnos grabarlo acá obviamente. Y pues nada, que se den cuenta que la sastrería pues de todos modos se está olvidando muchísimo, y pues no dejar que, aunque ya haya un montón de tiendas y marcas que están llegando pues a Bogotá y que a todos nos gustan mucho, nos parecen más económicas o lo que sea, pues dejar perder como una tradición como la de la sastrería, así nomás, sino que tratemos de recordar también este tipo de profesiones. Chao.